Voy a leer rápidamente la sección de Isaías 1 y voy a leer del 1 al 9 como una introducción al tema de hoy. Dice la palabra del Señor en Isaías 1:1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños, y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. La semana pasada nos enfocamos en los primeros 3 versículos y vimos un poco del contexto histórico y cómo el reinado de Usías, que es el tiempo presente en este pasaje, y el reinado de Jotán fueron épocas de prosperidad, fueron épocas donde las construcciones aumentaron, el ejército creció y Usías conquistó a varios de sus enemigos. Económicamente la nación estaba mejor. En términos de comodidad, la nación estaba mejor. Sin embargo, espiritualmente la nación venía en decadencia. Dios empieza hablando en el versículo 2 y 3, y la semana pasada vimos cómo de manera interesante Dios dice: crié hijos, los engrandecí, los llevé a una posición de prosperidad, de altura, de eminencia. Pero ¿qué hicieron ellos? Rebelarse contra mí, olvidarse de mí. Y luego viene esa palabra de Dios fuerte, donde dice que el buey y el asno tienen más razonamiento que el pueblo de Dios, porque ellos saben reconocer y saben siempre volver al amo que les da de comer. Ellos saben volver a su Señor, pero el pueblo de Dios ha descendido en sus niveles de inteligencia y de razonamiento, porque a pesar de que Dios les ha llevado a la salvación, los ha llevado a una posición de grandeza y de prosperidad, ellos han dejado en su corazón de amar, de agradecer, de valorar la gracia de Dios, y se han revelado al mezclar dentro de su rutina diaria prácticas idolátricas. Su rebelión es producto de su falta de entendimiento, y lo que no han entendido es su necesidad de depender de Dios. Se les olvidó que su dador es Dios y que de Él han recibido su prosperidad, y básicamente esa es la palabra de Dios. Ahí termina la palabra de Dios. Sin embargo, a partir del verso 4 vemos un ritmo diferente. A partir del verso 4, que es a partir de donde nos vamos a enfocar en esta noche, ya no está Dios hablando. Las palabras de Jehová son solo el verso 2 y el verso 3. Lo único que Dios dice es: crié hijos, los engrandecí, se rebelaron contra mí, y me extraña porque aún el buey y el asno regresan a su dueño, pero mi pueblo no está regresando, no se está volviendo a mí en adoración y en gratitud. A pesar de que son mis hijos, prefieren estar lejos de mí. A pesar de que podrían estar mejor cerca de mí, se han alejado. Y obviamente eso nos recuerda la parábola del hijo pródigo, y explicamos también, ¿verdad?, como todos hemos visto cómo, y explicamos que una de las razones por las que un animal tiene más inteligencia es que un animal no fácilmente se va a engañar. Un animal sabe cuando alguien lo quiere, y hay animales que han abandonado a sus dueños y se han ido a regalar a otros dueños, pero porque de alguna manera encontraron en el nuevo lugar un afecto, una comida, un cuidado que no existía en el anterior lugar. Obviamente Dios nunca ha dejado de cuidar, de alimentar y de proveer a su pueblo. Entonces, un animal nunca dejaría a un amo
de quien está recibiendo un buen trato y un buen alimento. Y entonces no tiene sentido, no es lógico, no es congruente que el pueblo esté abandonando a Dios. Y de alguna manera eso nos habla a nosotros, ¿verdad? No es congruente que dejemos a Dios, a menos que no estemos entendiendo bien su gracia, a menos que no estemos entendiendo bien su bondad. Y viene el profeta y amplía un poco el entendimiento del pueblo, y lo que es un lamento de parte de Dios, el profeta lo convierte en una acusación y en una predicación donde él da un diagnóstico que nos va a ayudar tal vez a entender por qué a veces, a pesar de que Dios es tan bueno, tan maravilloso y su gracia está siempre para nosotros, a veces nuestro corazón también se tiende a alejar, a veces se vuelve más atractivo ver una serie o ver una telenovela o salir con los amigos que orar o que conectarnos a oír la palabra o que estar buscando de Dios, ¿verdad? O sea, todos vivimos en ese peligro de ser engañados que de alguna manera los animales no tienen tanto como en algún momento los seres humanos sí lo tenemos, porque somos más fáciles de ser atrapados en mentiras. Y ese es el trabajo del enemigo, ¿verdad? Engañarnos. Entonces el verso 4 viene y ya dejó de hablar Dios y empieza a hablar el profeta y dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad o de culpa, y la palabra en hebreo se puede traducir maldad o culpa, generación de malignos, hijos depravados o hijos de corrupción, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Dios acaba de decir, crié hijos y se rebelaron contra mí. Entonces viene el profeta y acentúa la acusación y les dice, ustedes son unos pecadores. Ustedes dejaron al Padre que los crió y que los engrandeció, y la única manera de definirlos es que están cargados de maldad, que se han corrompido, y el estado en el que están ahorita es que han provocado a ira. Al Santo de Israel, es su Padre, sí, pero es un Dios santo. Entonces el profeta trata de que ellos, obviamente, el objetivo del profeta es que ellos recapaciten y se vuelvan a Dios. El objetivo del profeta es que ellos logren ver y darle importancia a lo que Dios acaba de decir. Y obviamente yo sé que a nuestros oídos suena fuerte y que a veces es un mensaje que no es muy común, pero la Biblia nos dice que toda la escritura es útil. Obviamente vamos a explicar más adelante lo útil que es entender también nuestra pecaminosidad y nuestro pecado. Entonces, vayamos a Éxodo 19:6. Vemos que ellos habían sido elegidos con un propósito. ¿Qué dice Éxodo 19:6? Vosotros me seréis un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Diles todo esto a los israelitas. Entonces es tan triste ver que ellos habían sido elegidos para ser un pueblo consagrado a Dios, una nación santa. ¿Y qué pasa? Terminan siendo una nación pecadora. Esa es la primera acusación que hace el profeta al pueblo de Israel. Fueron llamados a ser nación santa, pero están siendo una nación pecadora. Vayamos a Deuteronomio 7:6. Porque vosotros sois un pueblo apartado especialmente para el Señor, vuestro Dios. El Señor os ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra para que le seáis un pueblo especial. Por otro lado, ellos habían sido elegidos para ser un pueblo especial. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. ¿Y qué pasó? Terminaron siendo un pueblo cargado de culpa, cargado de maldad. Vayamos a Génesis 21:12. Pero Dios le dijo a Abraham, no te alteres por el muchacho y tu sierva, haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Entonces vemos en este pasaje cómo ellos habían sido elegidos para ser descendencia de Abraham o una generación de promesa. Pero ¿qué pasa? Terminaron siendo una generación de malignos. Entonces vemos esos contrastes. El profeta está de alguna manera tomando la ley, está diciendo ustedes están siendo
lo contrario de lo que han sido llamados a hacer. Y terminemos con Deuteronomio 14, 1 y 2. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os dejaréis ni os reparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces vemos que Dios los había escogido para ser sus hijos y para ser un pueblo único. Su elección estaba, su llamado estaba a ser hijos de Dios y a ser pueblo único. Y lamentablemente terminaron siendo hijos depravados. Y entonces vemos que estas 4 descripciones están en contraste con 4 llamamientos que ellos tenían. Dios quería que fueran nación santa, pueblo especial, hijos de Dios y pueblo único. Y terminaron siendo gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos e hijos depravados. ¿Por qué? Porque dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel. Este dejaron a Jehová es un abandonar, es un dejar atrás. Está hablando de un pueblo que un día creyó en él y le buscó, pero ojo, no se refiere a cada individuo, sino como nación en general. Hubo un momento donde todos los corazones de la nación amaban a Jehová y ahora de manera general la mayoría de ellos lo han abandonado. La mayoría de ellos ya no están en devoción hacia él. Vayamos a ver cómo se habían cumplido algunas de las advertencias que Moisés había dado. Deuteronomio 4, 15 y 16. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis ni hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Ven qué interesante. Moisés ya les había dicho en la ley, ellos leían la ley constantemente en los sábados y en las reuniones, y estaba claro. Guárdense de hacer figura, guárdense de hacer esculturas. Y sin embargo, como vimos la semana pasada, habían esculturas en los lugares altos, habían ídolos, los reyes no eliminaron las esculturas. Verso 25 y 26 de Deuteronomio 4. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo. Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Moisés les advierte, logra como profeta ver el futuro y les dice, tristemente, veo que ustedes se van a corromper y van a hacer esculturas, van a hacer imágenes, y eso les va a llevar a hacer lo malo ante los ojos de Jehová para enojarlo. Yo pongo hoy por testigos a los cielos y a la tierra que pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y como ya vimos, el pueblo de Israel, la nación del norte, fue destruida en el 722 y el pueblo del sur, Judá, fue destruida en el 586 a.C. Ambos fueron destruidos. ¿Por qué? Por la idolatría. Vayamos a Deuteronomio 31, 28 y 29. Servid a todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, para que hable estas palabras a sus oídos, y ponga a los cielos y a la tierra como testigos en su contra. Porque yo sé que después de mi muerte os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y el mal vendrá sobre vosotros en los postreros días, pues haréis lo que es malo a la vista del Señor, provocándole a ira con la obra de vuestras manos. Entonces, nuevamente, vemos que ya Dios lo había anunciado. Dios había anunciado que después de su muerte, Moisés dice, después de mi muerte, os corromperéis, os apartaréis del camino, y tristemente vendrá el mal que Dios ha anunciado. Y esa es la tendencia de nuestra alma, y es importante estar atentos a saber que de alguna manera va a haber algo en nosotros que se va a querer alejar de Dios. ¿Por qué?
por lo atractivos que se vuelven los ídolos, porque es lo que la gente de nuestro alrededor adora. Y hermanos, hoy ya no son esculturas, pero para nosotros tenemos que tener claro que la idolatría de nuestros días es adorar el dinero, es adorar el poder, es adorar la fama, es adorar la aprobación de las personas, es adorar el placer, la comodidad, la influencia. Y es fácil que terminemos viviendo un cristianismo llevando el nombre de pueblo de Dios, pero en realidad nuestro corazón no esté persiguiendo verdaderamente a Dios. Gracias a Dios hay una diferencia entre Israel y nosotros, que ellos están en el antiguo pacto y nosotros estamos en el nuevo pacto, y entonces cuando la Biblia dice provocaron a ir al Santo de Israel, la desventaja de ellos es que Cristo no ha propiciado la ira de Dios. Y esa provocaron a ira, el verbo en el hebreo significa pinchar, pero también se puede traducir se burlaron de o trataron despectivamente, y en algunas ocasiones se asocia con la palabra blasfemar. Y es bien interesante que aquí Isaías le llama a Dios el Santo de Israel. Él todavía no ha tenido la visión, pero él desde su llamamiento, desde el inicio de su ministerio, él tiene claro a quién sirve, un Dios que es santo, un Dios que muestra su santidad en la ley escrita por Moisés. Y este es un nombre que constituye todo el libro de Isaías, porque desde sus primeras visiones él tiene clara la santidad de Dios. Ellos lo que estaban haciendo al adorar otras cosas era que se estaban burlando del santo al dejar de honrar y reconocer su santidad y al no santificarse ellos mismos. Luego dice, se volvieron atrás, y eso es moverse a la indiferencia, se volvieron indiferentes, se volvieron a un punto donde estaban antes de ser salvos, dejaron de amar, dejaron de tener la relación, el afecto, tenían que haber seguido a Jehová, pero le han dado la espalda y han seguido un camino que ellos mismos han escogido, el camino de la grandeza y el camino de la amistad con el mundo. Y hermanos, nuevamente, este mensaje nos advierte que nosotros no estamos lejos. Ahora, no podemos, la bendición que nosotros tenemos es que Cristo ha propiciado la ira de Dios a nuestro favor y nos ha dado a su Espíritu que nos convence, que nos recuerda, que nos llama. Eso es una gran ventaja, pero nuestra alma sigue teniendo los mismos peligros que tenía el pueblo de Israel. Verso 5 dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. Hay una posible traducción en el hebreo, es ¿hasta cuándo seréis perpetuamente castigados multiplicando la rebelión? Y lo que el profeta está diciendo es que cuando nosotros decidimos pecar o decidimos buscar ídolos, nosotros mismos nos estamos castigando a nosotros mismos. Cuando nosotros decidimos que lo más importante en nuestra vida es el dinero, estamos poniendo sobre nosotros una carga y un afán que nos roba la paz, que nos castiga a nosotros mismos. Cuando nosotros decidimos darle demasiada importancia al placer o a la comodidad o a la influencia, nosotros mismos nos estamos castigando. Es algo bien interesante porque el mejor entendimiento del hebreo es ustedes se castigan a sí mismos cuando multiplican la rebelión. O sea, ¿de verdad disfrutan la carga que les imponen los dioses falsos? ¿De verdad disfrutan adorar a un Dios que no extiende gracia, que no extiende perdón, que les pide y les pide y les pide y no les da nada? Y ese es el llamado del profeta a meditar realmente en qué camino estamos tomando cuando pecamos. Y luego da un diagnóstico y dice, toda cabeza se ha enfermado y todo corazón está débil o doliente. Y lo que le está diciendo es, todas las cabezas y todos los corazones de los israelitas están enfermos. No hay ninguno que no se encuentre enfermo. Y aquí obviamente la mención de cabeza y corazón representan el alma y el cuerpo, representan la mente y las emociones, representan las partes más nobles del exterior y del interior del hombre. Lo que el profeta está diciendo es, hemos sido tan afectados en lo interno como en lo externo.
Hemos sido tan afectados tanto en nuestro entendimiento, que somos tan fáciles de engañar, como en nuestros afectos, que somos tan fáciles de emocionarnos con otras cosas. C.S. Lewis decía que lo triste, y somos como unos niños que se emocionan jugando con cupcakes de lodo o de barreal, cuando el Padre nos tiene un manjar servido en la mesa, pero le miramos tanto atractivo al lodo que por estar jugando con el lodo no vamos a disfrutar del manjar que nuestro Padre tiene. Y es una realidad, hermanos, esa es la realidad de nuestra alma. Y esta descripción no solo aplica a Israel, aplica a toda la humanidad. Vayamos a Romanos 3, del 10 al 12. Así lo dicen las Escrituras. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios. Todos han ido por mal camino, todos por igual se han pervertido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No hay ni uno solo justo, ni uno solo que busque a Dios realmente por quién es Él. Muchos buscan los beneficios y las bendiciones de Dios, pero ni uno solo lo busca de todo corazón. Todos se han corrompido, todos están enfermos. Es la misma palabra, es la misma el significado de lo que Isaías está diciendo. No hay ni siquiera uno. Vayamos al 23. Pues todos han pecado y están lejos de la presencia salvadora de Dios. Todos hemos pecado. En Romanos, Pablo está incluyendo judíos y gentiles, paganos y religiosos, la gente que está fuera de la iglesia y la que está dentro de la iglesia. Todos hemos pecado y todos estamos separados de la gloria de Dios y no hay ninguna obra que pueda reconciliarnos y acercarnos a Dios de nuevo. Y eso es lo que el profeta está describiendo. Y el profeta está iniciando con lo que luego Pablo va a iniciar en el libro de Romanos. Porque miren, hermanos, solo podemos entender la gracia y la salvación de Dios cuando entendemos lo afectados que fuimos por el pecado. Es importante entender lo que nos afectó la caída de Adán. Es importante entender que nuestras emociones, nuestros afectos, la imagen de Dios en nosotros fue profundamente afectada y dañada. Afortunadamente no se eliminó por completo, pero fue profundamente afectada. Y el verso 6 sigue en ese diagnóstico: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Lo que el profeta está diciendo aquí es que es bien interesante porque él lo que dice es que todos fuimos afectados y es exactamente lo que Pablo dice en Romanos 3. Romanos 3 nos muestra cómo nuestro entendimiento hay quien afectado, no hay quien entienda, nuestra boca fue afectada, hablamos veneno, nuestras manos fueron afectadas, obramos maldad, nuestros pies fueron afectados, corremos a hacer el mal, o sea, nuestro comportamiento fue afectado, nuestro corazón fue afectado, ya no le buscamos, ya no amamos, o sea, todo nuestro ser fue afectado y es lo mismo que el profeta está diciendo aquí, pero el profeta menciona 3 heridas y él dice que lo que él ve en el espíritu es herida, hinchazón y podrida llaga, o sea, son heridas diferentes. La palabra herida es como una herida de espada, es como una herida causada por un objeto cortante que sangra. Ese es el significado en el hebreo. La siguiente herida es una hinchazón y es como la hinchazón que viene tras un latigazo, tras un golpe, tras una caída, que no necesariamente se derrama sangre, sino que se hincha, se inflama la parte del cuerpo. Y lo tercero es una podrida llaga, ¿verdad? Una podrida llaga, pues, puede venir, qué sé yo, por alguna bacteria, por alguna infección. Entonces, cada una necesita un tratamiento. Hay un tratamiento necesario. Entonces viene él y dice, no están curadas, no están vendadas, ni están suavizadas con aceite. Lo que él está diciendo es, el problema es que nadie ha aplicado medicina. Y hay 3 tipos de medicina que necesitamos, que el pueblo de Dios necesita. Lo primero que él menciona es cómo se atienden las llagas curadas. Lo que se curaba era una llaga y el proceso de curación de las llagas era que se tenía que presionar sobre ellas para limpiarlas, para quitar el pus, digamos, y para facilitar así su curación. Esta presión
representa la palabra profética? Vayamos a Jeremías 7, del 23 al 26. Sino que esto es lo que les mandé diciendo, escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo y andaréis en todo camino que yo os envíe para que os vaya bien. Mas ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones y en la terquedad de su malvado corazón, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os he enviado a todos mis siervos los profetas, madrugando cada día y enviándolos. Pero no me escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. ¿Cuál fue la curación que Dios trató de enviarle a su pueblo? Profetas que los llamaban al arrepentimiento. La curación es la palabra profética, la curación es la predicación de la palabra, la curación es el llamado al arrepentimiento, la curación es la presión que la palabra hace para querer limpiar y exponer la llaga para poder ser tratada. Las segundas dos tratamientos los vemos en Isaías 61:1, porque después de la llaga está la herida abierta, la herida que sangra, la herida hecha por espada, y lo que la herida necesita es ser vendada a fin de que pueda cerrarse, a fin de que ya no siga sangrando. Veamos Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Pues una de las cosas que el Mesías va a hacer en el mismo libro, Isaías va a dar la respuesta, es que las heridas que van a ser vendadas son principalmente heridas en el corazón, no son heridas físicas, son heridas espirituales, y el Mesías va a venir a vendar esas heridas. Las heridas necesitan ser vendadas, y aquí el punto es que Cristo viene a tratar esas heridas. Luego, la tercera herida son las hinchazones, y estas hinchazones vienen como heridas de látigo. Y de alguna manera, lo que el profeta está diciendo es que cuando nosotros nos alejamos de Dios, lo que estamos haciendo es entregándonos a que el pecado, como nuestro capataz, nos latigue, nos raje y nos provoque llagas. Es como alguien que está dejando el lugar seguro, el lugar de salud, el lugar saludable, el lugar higiénico, y se va a meter a un lugar donde hay muchas bacterias, donde hay mucha suciedad, y donde hay espinas, y donde hay esto, y donde fácilmente se puede cortar, se puede espinar, se puede sangrar, puede contaminarse las heridas, puede infectarse y puede producirse aún la muerte si no se cura a tiempo. Ese es como el que está saliendo del lugar seguro y se va a meter entre los espinos. Esa es la imagen que nos da el profeta de apartarnos de Dios. Y la tercera herida, estas heridas que son hinchazón, dice que necesitan ser suavizadas con aceite. Y esto es importante porque la suavización con aceite hace que la sangre coagulada o congestionada pueda disolverse. Y lo que está hablando aquí es que la unción del Espíritu que viene sobre el Mesías y que viene sobre Cristo es la que va a traer liberación. Aquí estas heridas de hinchazón está hablando de liberación a las cárceles del alma, a la cautividad del pecado, a la cautividad de las adicciones, que es lo que el pueblo necesita. El punto es que como el pueblo se alejó de Dios, no hay nadie que haya aplicado medicina. Pero veamos cómo Cristo viene a traer un tratamiento médico para nosotros. Mateo 9, del 11 al 13. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que se saben que son pecadores. Miren, hermanos, este mensaje es maravilloso porque lo que la palabra hace es mostrarnos qué es lo que estamos haciendo cuando buscamos el pecado.
¿Sabe cómo somos? Como el que se va a meter entre los espinos, como el que se va a meter entre las bacterias, como el que arriesga su vida a infectarse, a morirse, como el que se va a entregar al capataz que lo latiguea y que lo corta. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad interna que produce también una consecuencia externa. Pero ¿qué dice Cristo? Yo vine como médico. Yo vine como médico y yo vine a traer sanidad y salud. Y eso es maravilloso. Hermanos, ¿por qué es riesgoso cuando en los púlpitos se deja de hablar del pecado y se deja de confrontar el pecado? ¿Por qué es riesgoso? Número uno, porque no se puede entender la gracia si no entendemos el pecado. No podemos entender la obra de Cristo si no entendemos primero que lo que Él vino fue a propiciar la ira de un Dios airado por nuestro pecado. Pero otra de las cosas es que es tan importante entender el pecado porque entender el pecado es entender nuestra carencia y limitación para evitarnos frustraciones. Es entender nuestra tendencia a buscar satisfacción en lo que no llena. Es entender la razón de por qué muchos hacen lo que hacen. Es entender que el pecado nace de una enfermedad que vino a afectar nuestra capacidad de raciocinio, de razonamiento, de decisión. Es entender que nuestra carne ama lo que le hace daño. Y es entender por qué es tan importante la palabra de la cruz cuando Cristo anuncia: niéguese a sí mismo. Él no es que no quiera que nosotros, nuestro bienestar, sino que Él sabe que nuestros deseos son engañosos y que negarnos a los deseos de nuestra carne es lo que nos conviene, es lo que nos va a alejar de la enfermedad, es lo que nos va a alejar de las consecuencias negativas que trae el pecado. Y eso es tan importante entenderlo. Dios envió a los profetas como auxiliares de primeros auxilios. Pero nosotros tenemos la bendición de haber sido encontrados por el médico divino. Nosotros ya no necesitamos a alguien que solo atienda la emergencia. Nosotros podemos ir al médico de médicos, al mejor médico que vino por los pecadores, que vino por nosotros. Pero si nosotros nos creemos el engaño de que estamos bien, de que no somos pecadores, de que ya no lidiamos con el pecado, entonces nos perdemos la oportunidad de ser atendidos por el médico divino, por el médico de médicos. Sigue diciendo el verso 7, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Miren, hermanos, aquí la gente oyó eso y dijo: Isaías está absolutamente loco. Si no ve las ciudades, las torres que acaba de construir Usías y el ejército tan numeroso que teníamos siglos de no tener, y no ve las victorias sobre todos los enemigos. O sea, ¿qué le pasa a Isaías? Isaías está afirmando lo que él ha visto en el Espíritu. En el verso 1 dijo: visión dada a Isaías. Él vio en el Espíritu y él vio el estado espiritual de la nación. En algún momento va a llegar a ser el estado físico. Pero espiritualmente la nación está destruida y está quemándose. Extranjeros están viniendo a asolarla. Pero como no es la realidad física, como tengo suficiente para comer, como tengo la seguridad en mi casa, como tengo todo, alguien me dice de que estoy perdido, de que estoy en pecado, no le creo. Si yo tengo todo, si yo estoy súper bien. Y es un peligro darle tanta importancia a lo temporal y a lo falso cuando la palabra de Dios viene a manifestar lo eterno, lo espiritual, lo que no se ve con estos ojos. Entonces, cuando nosotros analizamos esta palabra, lo que Isaías está viendo es el cumplimiento de las maldiciones dadas en la ley de Moisés, en Deuteronomio 28. Y lo que él está diciendo es: señores, ustedes han desobedecido. Cuando vamos a Deuteronomio 28, por ejemplo, el verso 15 empieza diciendo: si no oyes la voz del Señor tu Dios, ni cumple sus mandamientos, vendrán sobre ti estas maldiciones. Leamos Deuteronomio 28, 21, 28, 27 y 28, 62. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma la tierra a la cual entras para tomar posesión de ellas. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón que no puede ser curado. Y quedaréis poco en número,
en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Miren, hermanos, lo que Isaías está diciendo es, Dios va a cumplir su palabra. Ustedes no han obedecido la ley, ustedes han abandonado a Jehová, y Dios va a cumplir su palabra trayendo las maldiciones anunciadas en la ley. Y será principalmente por inundación de extranjeros, como dice el verso 7. Ahora, esta es una maravillosa noticia para nosotros, el saber que ya no estamos bajo la ley, el saber que el código de Moisés ya no nos rige. Pero no quiere decir que no hayan consecuencias, porque también Gálatas nos dice que Dios no puede ser burlado y que lo que el hombre sembrará también segará, y también Romanos nos dice que la paga del pecado sigue siendo muerte, entonces cuando le servimos al pecado, el pecado nos sigue pagando por muerte. Verso 8 dice, y queda la hija de Sión como enramada o como tienda de acampar en viña y como cabaña en melionar, como ciudad asolada. En el tiempo de la cosecha, las viñas y los melonares debían ser vigilados, pero normalmente se quedaba un solo ser humano, armaba una campaña, un sucot, que era como las tiendas de campaña donde celebraban la fiesta de los tabernáculos, y sin que haya nadie más alrededor, ¿verdad? Ahora, algo interesante es que la palabra aquí para enramar es la palabra sucot, y es precisamente la palabra que se traduce tabernáculo, y es un recordatorio de la comunión de Dios con su pueblo en el desierto. Una de las cosas que este pasaje nos está mostrando es que aunque la mayoría del pueblo han dejado a su Dios, hay unos pocos que todavía buscan tener comunión con él. Pero luego dice, pero al final esos pocos no son suficientemente estables para detener la destrucción. Veamos qué dice Isaías 24:20. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Entonces vemos que una choza es tan fácil de botar como un ebrio es tan fácil de caerse, ¿verdad? Cuando está sumamente borracho. Hay un resto de personas que están teniendo una comunión con Dios, pero no es lo suficiente para detener el juicio. Luego dice, algo interesante de la viña y el melonar es que son plantaciones que necesitan un enrejado, que necesitan un soporte para poder cultivarlas. La viña necesita irse enredando, y también el melonar generalmente no es tan necesario, pero es lo ideal para un buen melonar, y hay otras traducciones que traducen también como cultivo de pepino, y el pepino es igual, el pepino necesita una estructura. Y lo que Dios está mostrando es que la nación se está quedando sin estructura, que la nación está perdiendo el soporte, porque el único soporte para mantenerse en pie y para poder seguir siendo fructíferos es la obediencia a Dios, y es lo que han dejado. Isaías está anunciando por el Espíritu que la ciudad en algún momento va a ser sitiada, y va a ser sitiada por extranjeros, y eso va a pasar 164 años después. Es bien interesante, porque ¿quiénes de los que oyeron la primera vez Isaías van a estar vivos? Ninguno. La gente vive menos de 100 años, de manera general, ¿verdad? O sea, en promedio estoy hablando, ¿verdad? Pero la palabra de Dios se iba a cumplir. Cuando una ciudad se encuentra sitiada, entre ella y el ejército suele quedar un espacio desolado completamente vacío de seres humanos, y en el centro de ese espacio emerge una ciudad solitaria y callada, cerrada en sí misma. Sus habitantes no se aventuran a salir porque los enemigos están ahí, y los enemigos no se acercan a la ciudad por miedo a que les disparen desde dentro. Pero los enemigos no se apartan para evitar que la gente salga a cultivar, a tener provisiones, a tener agua. De manera que la alegría de los ciudadanos empieza a bajar, y una ciudad sitiada está en un alto riesgo de muerte, porque está en un alto riesgo de que se le acaben los recursos. Y lo que este pasaje nos muestra es que lejos de Cristo no podemos hacer nada. Separados de Dios y de la iglesia, lo único que nos depara la vida es desolación y muerte. Esa es la imagen. ¿Qué pasa si una rama se separa de la vid? Se seca, y lo único que queda es ser echada al fuego. Es exactamente el mismo mensaje que vamos a ver repetido en el Nuevo Testamento. Luego el verso 9 termina esta sección y dice, si Jehová de los ejércitos. O sea, vemos como la palabra de Dios
es una denuncia, es una acusación, es un llamado al tribunal. Luego el profeta usa esa palabra para llamar al pueblo a reflexión y darles un diagnóstico de su enfermedad. Pero por último, el profeta da una nota de esperanza. Y el profeta dice en el verso 9, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño o algunos sobrevivientes, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Llama la atención que aquí el título con el que Isaías llama a Dios es Jehová de los ejércitos. Y ese Jehová de los ejércitos alude a su soberanía, alude a su omnipotencia y alude al hecho de que hay miles de ángeles sirviendo. Dios tiene miles de servidores, de adoradores angélicos. Y sin embargo, el pueblo en la tierra se ha rebelado contra él. La rebelión va a traer juicio. Pero Dios en medio de ese juicio va a mostrar su compasión y misericordia, dejando un remanente, dejando un resto pequeño. Es como si el profeta en visión viera el futuro y viera la ciudad quemada y destruida, pero viera también cómo Dios ha protegido un remanente. Sodoma y Gomorra fueron exterminadas totalmente porque Jehová no era su Dios, porque no había promesa para ellos. Lot habitaba ahí, pero no era sodomita, no era originario de ahí. Y él invocaba a Dios, gemía a Dios y fue salvado con su familia. Pero todos los de Sodoma y de Gomorra que se habían nacido y criado ahí, ninguno quedó. No hay en esta época descendientes de esas naciones. Israel ha caído en los mismos pecados que Sodoma y Gomorra. Exactamente los mismos pecados. ¿Por qué Dios no los elimina? ¿Por qué Dios no los destruye por completo? Eso es lo que merecen. Eso es lo que el profeta está diciendo. Pero hay algunas razones por las cuales Dios no va a exterminar y destruir a su pueblo. Veamos Deuteronomio 32, 26 y 27. Yo había pensado dispersarlos y borrar de la tierra su memoria, pero no quise soportar las burlas del enemigo. No quise que se jactaran mis adversarios y que dijeran, ¿no fue el Señor que hizo esto? Los hicimos nosotros con nuestro poder. Realmente Israel provocó tantas veces a ir a Dios que él hubiera querido borrar la memoria de ellos, que él hubiera querido borrarlo. Pero ¿saben por qué no lo hizo? Porque ellos portaban su nombre, porque él había hecho promesas a Abraham. La razón por la que Dios no exterminó a Israel es porque no quería que los enemigos se entendieran mal y que dijeran, le ganamos al pueblo de Dios. ¿Por qué Dios no elimina la corrupción que hay en la iglesia? Porque se entendería mal desde el lado del mundo. Aunque por supuesto Dios va a actuar en su pueblo. Vayamos a Éxodo 32, 12 y 13. Porque han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los ha sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, y les dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado, daré a vuestros descendientes, y ellos la heredarán para siempre. ¿Por qué Dios no extermina a Israel cuando lo merecen? Por las promesas dadas a Abraham. Vayamos a Josué 7, del 7 al 12. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y dijo Jehová a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Me estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. El anatema aquí era un ídolo, el anatema aquí era
algo que estaba reemplazando a Dios en el corazón de uno de ellos. Josué, sabiendo que a Dios le importa su fama y su nombre, no entiende por qué perdieron la batalla. Y le dice, Señor, ¿por qué nos permitiste que nos derrotaran? ¿No estás cuidando tú tu nombre? Dios le dice, sí, Josué, mi fama está en juego, mi reputación está en juego, pero no por eso voy a forzar al pueblo a obedecerme. Tu pueblo tiene que obedecerme voluntariamente. Y si han pecado, van a cargar con las consecuencias. Entonces, estos pasajes nos ayudan a entender el carácter de Dios. Por un lado, tenemos la esperanza de que portamos el nombre de Dios, las promesas de Dios, y Dios es fiel a sus promesas, pero por otro lado, Dios no va a eliminar la responsabilidad que tenemos. Entonces, por un lado, la gracia de Dios siempre es suficiente, pero por otro lado, nosotros vamos a llevar las consecuencias de nuestras acciones. Aunque Dios defenderá su nombre, no lo hará a costa de su justicia, no lo hará a costa de permitir el pecado. Si hay pecado, vendrán consecuencias. Dios deja un remanente por amor a su propio nombre y a su propia gloria. Y esta es la luz de la esperanza. Dios no va a abandonar al pueblo sobre el cual Él ha hecho promesas. Dios no va a dejar de terminar la obra que Él empezó en nosotros. Y terminemos con la cita de este pasaje que el apóstol Pablo menciona en Romanos 9, del 27 al 33. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Vemos que Pablo trae la imagen de Isaías y lo aplica a los días de la iglesia. Y dice, en aquellos días Dios guardó un remanente. En estos días Dios va a seguir guardando un remanente. Pero el remanente depende de la fe. Dios no va a eliminar el pecado de los que no crean. ¿Cuál es el error de Israel? Que iban tras una justicia no a la manera de Dios. Y no la alcanzaron. Entonces tropezaron en la palabra de Dios. Pero el que creyere en él, el remanente, no será avergonzado. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que siempre Dios va a guardar gente que tenga fe en él. No porque tengan la capacidad de creer, sino porque Dios les dará fe. La fe es un don de Dios, pero también es un mandato. Y es responsabilidad de nosotros seguir confiando en Dios cuando Dios ya nos ha dado fe. Hay muchos pasajes donde se llama al pueblo a creer. De hecho, el inicio del Evangelio, del anuncio del Evangelio, Jesús aparece diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentíos y creed. Es un llamado a que la gente crea. Hermanos, la nota de esperanza y lo que este pasaje nos anuncia referente al Evangelio, es que así como Dios preservó a Israel, Dios preservará en su iglesia un remanente fiel. Dios siempre hace permanecer lo bueno que Él ha criado. Cuando la Biblia dice que Él ha dejado un remanente, hay muchos ejemplos en la Escritura donde vemos que Adán cayó y la imagen de Dios en él fue dañada, pero quedó un remanente de la imagen y de la semejanza de Dios. El diluvio vino como juicio y destruyó toda la tierra, pero Dios guardó un remanente de cada especie de los animales, de las plantas y de la humanidad en Noé y en su familia. Israel estuvo cerca de ser exterminado muchas veces, pero Dios siempre guardó remanentes. La iglesia está siendo atacada por falsedad, por mentira. Jesús, los apóstoles anunciaron que vendrían muchos falsos profetas y muchos falsos maestros, pero también Dios siempre ha guardado un remanente de hombres fieles a su verdad. Este mundo será destruido, ya no con agua, sino con fuego, pero Dios guardará un remanente de esta creación
para la siguiente creación. Y vamos a Apocalipsis y vemos que Dios guardará un remanente de cada cultura, guardará un remanente de cada nación, de cada tribu, de cada lengua, de cada pueblo. Dios guardará un remanente de lo hermoso y lo renovará y lo hará aún más bello. Y esa es nuestra esperanza, en el Dios que constantemente está purificando, limpiando y dispuesto a sanar nuestra enfermedad. Termino con algunas preguntas de reflexión. ¿Hemos llegado a reconocer cuán afectados fuimos por el pecado? ¿Logramos notar la enfermedad en nuestros deseos, en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones? ¿Hemos visto los efectos de la caída en nosotros? ¿Nos hemos dejado presionar las heridas por la palabra que busca provocar una convicción de pecado en nosotros? ¿Hemos dejado que Cristo nos vende con su amor? ¿Hemos dejado que el Espíritu Santo aplique su aceite sobre nuestras heridas, sobre nuestras memorias de dolor, sobre nuestros traumas, sobre las cosas que nos afectan? ¿Nos acercamos constantemente al médico divino cuando vemos la enfermedad de nuestro pecado? ¿Somos los que en medio de un mundo que ha dejado a Dios de lado busca seguir teniendo comunión con Él? Tenemos claro que lo que valoramos terrenalmente dejará de existir, será destruido, será quemado, que todo lo que tenemos en esta tierra, en el banco, como propiedad, será eliminado como fue destruida totalmente Jerusalén, que Dios juzgará la maldad de este mundo, pero que conservará un remanente, que conservará y levantará una iglesia pura, sin mancha y sin contaminación, para reinar con Él. Estamos buscando activamente ser ese remanente y construir cosas eternas que sean parte del remanente. Espero que así sea. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por recordarnos no solamente la tristeza y la miseria de nuestra condición pecaminosa, sino tu disposición para venir como médico, para aplicar medicina, para vendar nuestros corazones, para poner aceite en nuestras heridas, para presionar y sanar nuestras llagas, nuestra hinchazón, nuestras heridas. Señor, gracias, porque no veniste por los sanos, sino por lo enfermo. Gracias, Señor, porque aunque todo un día será destruido, nosotros somos parte de los que hemos recibido vida eterna. Gracias, porque nos da la oportunidad en esta vida de construir un tesoro en los cielos, de edificar un tesoro eterno que puede también ser parte del remanente que juntamente con nuestra vida soportará el fuego y no se quemará. Señor, ayúdanos a construir con oro, con plata, con piedras preciosas. Ayúdanos a valorar, Señor, a ver la realidad espiritual. Ayúdanos a entender que aunque nuestros ojos físicos y la manera en que este mundo mire a las personas y las cosas pueden aparentar que hay prosperidad y que todo está bien, existe la posibilidad de que en el espíritu lo que haya es destrucción, incendio y desolación. Ayúdanos, Señor, a que no haya eso en nuestras vidas, en lo espiritual, sino que haya verdadera riqueza en lo espiritual, aunque en lo exterior tal vez las cosas no estén en su mejor medida. Pero te damos gracias porque también tú tienes cuidado de nosotros, aún en las añadiduras. Pero que nuestros ojos estén puestos primero en tu reino, es nuestra petición. En tu nombre lo pedimos. Amén.